buenas tardes a todos. Espero buenas tardes, buenos días para los que estáis en Latinoamérica. Nada, espero que estéis todos bien. Y bueno, pues el tema del webinar de hoy es Data Protector 11, la nueva versión de Data Protector, de la cual, bueno, pues os voy a enseñar las principales novedades y mejoras. Si os digo, si os adelanto que esto es un primer paso de cara a grandes novedades que tienen que venir en un periodo de tiempo breve. Yo espero que para la release que salga en el mes de febrero tengamos más cosas, pero bueno, en principio esto es lo que tenemos nuevo y lo que vamos a revisar hoy, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá. Pongo el láser de duplicación de Data Protector. Sin duda alguna, digamos que es la principal novedad de la versión del producto, ¿de acuerdo? El nuevo motor de duplicación por software de Data Protector viene a sustituir al antiguo Store One Software, al antiguo paquete de duplicación por software heredado de los Store Ones de HP, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a permitir es realizar una deduplicación de nuestros backups en cualquier LUN de datos, en cualquier espacio en nuestras cabinas que le presentemos a Data Protector, sin necesidad de utilizar ningún tipo de appliance dedicado, lo cual siempre nos va a incrementar considerablemente el coste de este tipo de operaciones, ¿de acuerdo? Evidentemente, estos appliances de duplicación siguen teniendo su utilidad, dependiendo del volumen de datos, dependiendo de las funcionalidades que se quieran utilizar. Pues no, esta posibilidad no será útil o no nos será útil, ¿de acuerdo? En un principio, el paquete está disponible para equipos Windows y Linux. Ahora veremos más detalles y es perfectamente escalable desde un mínimo de 100 gigas hasta prácticamente petabytes, ¿de acuerdo? Por cierto, utilizar este paquete de software por deduplicación, tanto, esto es muy importante, en máquinas físicas, en máquinas virtuales o incluso en una máquina que tengamos en nuestro proveedor de cloud. Como os decía, en esta primera release, pues se realiza la idea es que sea el sucesor del paquete actual de software de Store Ones, ¿vale? Capacidad hasta petabytes, las tres posibilidades que hay a la hora de hacer de duplicación en el origen cliente, en el propio servidor de backup o en la parte del dispositivo, ¿de acuerdo? Las tres opciones están disponibles. Podemos utilizar cualquier tipo de disco para crear ese storage donde podamos guardar nuestros backups, y una de las grandes novedades es que incluso podemos utilizar diferentes puntos de montaje del mismo storage, ¿vale? Soportado, como os decía, para Windows 2016, 19, Red Hat 7 en adelante y SUSE 12 en adelante. A nivel de comunicaciones, una de las mejoras en la que ya se está trabajando, porque así se lo hemos pedido a nuestros desarrolladores, es la posibilidad de utilizar solamente un puerto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí abrir sockets, igual que hacemos con cualquier otro tipo de comunicación. De momento se requiere un puerto para cada uno de los storage que se creen dentro del producto, ¿de acuerdo? Se empieza utilizando el 6442 hacia adelante. Por último, a los que ya estáis utilizando el antiguo paquete de duplicación por software de Store Ones,
esto no se va a descatalogar inmediatamente, sigue teniendo soporte, sigue estando incluso disponible en la versión 11, se puede instalar y se puede usar. La idea es que tengáis el tiempo suficiente para poder migrar datos de esos stores a los de la nueva versión. Aquí ya sí os adelanto, creo que luego hay alguna diapositiva que habla más en concreto de esto. El proceso de migración es muy sencillo, hay que hacer una copia de objeto. Al utilizar diferente tecnología, sí va a ser necesario rehidratar el dato en el origen y volver a hacer la deduplicación en el destino en el nuevo storage, ¿de acuerdo? Arquitectura de la deduplicación, bien, no cambia nada, es exactamente lo mismo que con el producto antiguo, lo único evidentemente que está programado con un código diferente y construido de una manera totalmente diferente. Lo que se ha buscado para evitar los problemas que tuvimos en versiones anteriores es que sea fuerte, que sea robusto y que sepamos que esos datos que hay ahí que los storage no se van a corromper y que siempre vamos a poder recuperar los datos, ¿de acuerdo? Como os decía, posibilidad de hacer la duplicación en cualquiera de las tres partes, origen, destino o en el propio media agent, ¿vale? Diferentes puntos de montaje e incluso, como podéis ver, utilizando diferentes tecnologías de disco. Esto creo que está bastante interesante, de tal manera que podemos crear nuestros storage como por diferentes capas, utilizando diferentes tecnologías de disco y organizar nuestros backups de tal manera que vayan a un tipo de disco o a otro, dependiendo de la criticidad a la hora de recuperar esos datos. Evidentemente, el rendimiento haciendo un backup y un restore con un disco SSD siempre será muchísimo más rápido que un disco SATA, ¿vale? Que sepáis que podemos utilizar diferentes tipos de montaje, diferentes puntos de montaje, perdón, diferentes tecnologías de disco, ¿vale? Instalación y configuración, muy sencillo. Se ha buscado dejarlo exactamente igual que estaba. De hecho, una vez que está... Ups, perdonad que se ha pausado la pantalla. Un momento. Vale, ya estamos. Se ha buscado el que quede exactamente igual o que la configuración sea exactamente igual que los storage antiguos. De hecho, como os decía, es difícil distinguir uno de otro una vez que está configurado, a no ser que vayamos a ver las propiedades del dispositivo. Bueno, en cualquier caso, el paquete se llama la opción para instalar de Duplication Store, ¿de acuerdo? Le decimos en qué máquina queremos instalarla y nos vamos a dispositivo, el botón derecho, configurar dispositivo, tipo de dispositivo backup to disk y aquí tendremos una opción nueva que se llama Deduplication Store. Aquí dice que al menos debe de tener 100 gigabytes el disco, ¿vale? Para los que queráis probarlo o no tengáis esa capacidad de disco, aunque siempre os recomiendo evidentemente que sea de por lo menos de 100 gigabytes, luego veremos cómo podemos saltarnos esa limitación, ¿vale? Una vez lo tenemos configurado, podremos seleccionar un store que ya exista o crear uno nuevo, ¿de acuerdo? Como os decía, diferentes puntos de montaje utilizando el mismo volumen. Esta es la slide que os hablaba acerca de la posible migración de otros dispositivos de duplicación. Bien, no hay compatibilidad entre ellos, entre ninguno de ellos. Por lo tanto, una posible migración de los datos siempre va a pasar por una rehidratación de los datos en el objeto origen, una copia del objeto y una deduplicación de nuevo en el dispositivo de destino. ¿De acuerdo?
Bien, si nos vamos, siempre la pregunta del millón cuando hablamos de duplicación por software es qué requerimientos de hardware voy a necesitar. Evidentemente, los requerimientos de hardware van a depender de de la cantidad de datos que estén almacenados y de la cantidad de sesiones concurrentes o en paralelo que estén utilizando el dispositivo, ¿vale? Podríamos empezar con 16 gigabytes para una pequeña instalación y, bueno, podríamos ir evidentemente hasta 128 o lo que fuera necesario. A nivel de CPU, lo ideal sería empezar con 4 cores y podríamos llegar hasta 16. Sí, muy importante el storage sizing. Siempre, por favor, que dejemos, que pensemos, que nos acordemos de que hay que dejar ahí un pequeño espacio libre en el disco para que todo funcione correctamente, para que esas diferentes tareas y trabajos que se hacen en background, de housekeeping y tal, se puedan realizar correctamente, ¿vale? Se puede utilizar máquinas físicas y máquinas virtuales, ¿de acuerdo? Lo que sí que menciona aquí, evidentemente, es que eh, si hablamos de máquinas eh, virtuales, tengamos en cuenta la capacidad o el tamaño del storage. Opciones nuevas del fichero NIRC que nos pueden ser útil para manejar esto. Os he puesto las más importantes, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir librarnos de las dos limitaciones que hay. Perdonad, en la slide anterior hablaba de 16 gigas como mínimo, ¿vale? De memoria RAM. Está mal esa slide, son 32. Vamos, lo sé porque en las pruebas he tenido que utilizar la variable. Eh, si queremos probar con un storage de menos de 100 gigas o con nuestra máquina tiene menos de 32 gigas, podemos utilizar estas variables y ponerles el valor del hardware que vamos a utilizar para que nos deje crear correctamente los stores, ¿de acuerdo? La última es para habilitar los logs de la API de la interface gRPC, que es con lo que se realiza la comunicación entre el Cell Manager y el Storage, ¿de acuerdo? gRPC, que es es una interface de comunicación de Google. ¿Qué logs podemos mirar si tenemos algún problema con nuestros storage? Bien, toda la parte de logs relativos al storage, que está haciendo, posibles errores, todo está almacenado en estos paths que veis aquí, ¿vale? Y como veis, crea dos ficheros por cada uno de los stores. En este caso yo tenía tres, un storage de P11, otro de PD y otro store. Os va a crear dos ficheros por cada uno de los store que tengáis configurados. En Linux la ruta es opt omni sdfs. Configuración del fichero. Bueno, pues la configuración del fichero la tenéis en esa otra ruta, tanto para Windows como para Linux. Si creáis un fichero, si creáis un dispositivo y editáis el fichero, pues ahí podréis ver todas las diferentes propiedades que tiene. Bien, hasta ahí la parte del nuevo storage de duplicación. Os animo a que lo probéis. Yo la verdad es que he hecho diferentes pruebas con él. Eh, he hecho un hard reset de máquinas virtuales donde estaba corriendo, incluso haciendo un backup. Y siempre cuando la máquina ha vuelto a arrancarse, el storage se levanta, el servicio se levanta correctamente y funciona correctamente, ¿vale? Espero que lo probéis y que me hagáis llegar vuestro feedback. Sobre todo, ya os digo, me interesa mucho a mí personalmente toda la parte de robustez y de fiabilidad que tenga. Platform and Integration. Bien, principal novedad aquí va relacionado con la integración con Office, con Exchange
con la parte de Chain del Office 365, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué novedades trae al respecto, pero bueno, podemos recapitular un poco qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer de la versión anterior, 10.91, y eso es muy importante saber que podemos hacer backups en un entorno donde haya muchos buzones, podemos hacer backups en paralelo utilizando cuantos Edge server queramos en nuestro entorno, ¿de acuerdo? Lo mismo para el Restore. Pensar que podemos hacer tanto el backup y el restore directamente en nuestro proveedor cloud Azure, con lo cual los datos van a estar siempre en el cloud, no va a haber ese tráfico de datos. Y por supuesto que ese tipo de datos que hemos copiado, esos objetos de Exchange 365, pueden ser copiados a cualquier otro sitio, ¿de acuerdo? A alta disponibilidad, alta retención en cintas LTO, podemos hacer con ese backup lo que queramos. La principal nueva opción es podemos hacer backup full incremental, ¿de acuerdo? Cuando le damos desde la pestaña Home la opción de backup, el nuevo gestor de backup que también está disponible a través de la web, ¿de acuerdo? Podemos ejecutar el backup y ya nos va a permitir seleccionar el tipo de backup que queremos, si queremos hacer un backup full o un backup incremental, ¿de acuerdo? A la hora de restaurar se mostrarán primero los backups, los buzones que están protegidos, ¿de acuerdo? Podremos filtrar si queremos recuperar desde el full, desde el incremental. Básicamente las funcionalidades son las mismas que para cualquier otro tipo de backup. Otra cosita importante que se ha añadido en esta funcionalidad es la posibilidad de hacer exclusiones. Exclusiones por defecto de los diferentes buzones, ¿vale? Creo que no tiene mucho sentido, como estábamos haciendo hasta ahora, copiar un buzón entero, incluyendo en ese buzón la carpeta de correos eliminados o correo no deseado, ¿no? Bien, por defecto, ahora ya esas dos carpetas se excluyen de tal manera que vamos a reducir la cantidad de datos y el tiempo del backup, pero podemos añadir cualquier otro tipo de exclusión que queramos a nuestro backup de Office 365, ¿vale? A nivel de restore, tenemos la posibilidad de hacer el restore a nivel de carpeta, ¿de acuerdo? Podemos seleccionar, ya no es necesario seleccionar el buzón entero, sino que podemos seleccionar una carpeta en solitario, ¿de acuerdo? Que será restaurada dentro del propio buzón con otro nombre de carpeta. Más otra nueva funcionalidad que se ha añadido es, igual que había en la consola gráfica heredada de toda la vida, la posibilidad de hacer una copia de un backup que tenemos ya configurado, ¿de acuerdo? Esto hasta ahora no estaba disponible. Bueno, tenemos la opción de seleccionar el backup y a través de la opción copy hacer una copia de ese propio backup con su configuración, retenciones, dispositivos, exclusiones, cualquier tipo de dato, y lo podemos guardar con otro nombre distinto, ¿vale? Bien, básicamente todas estas funcionalidades que están ido añadiendo tienen dos propósitos. Uno, reducir tanto el tiempo del backup como de un posible restore y, por supuesto, disminuir las tareas de administración diarias o de operaciones diarias que os van a ayudar a salvar tiempo y, por tanto, coste para vuestras organizaciones. ¿Qué más mejoras tenemos? Más mejoras a nivel de manejo. A nivel de manejo, sobre todo con la integración de VMware, ¿vale? Os voy a mostrar algunas de ellas. Permitidme que haga especial hincapié en, que evidentemente estas ideas se cogen del portal de Idea Exchange, que es donde siempre os pedimos, algunos de vosotros cuando me habéis dicho, pues me gustaría que el producto hiciera esto y no lo hace habitualmente, siempre os remitimos ahí. Bueno, que sepáis que esas ideas se tienen en cuenta, se valoran y en la medida de lo posible, siempre que tengan los votos necesarios,
se irán añadiendo al producto según podamos, ¿de acuerdo? Una de las que más votos tenía desde hace mucho tiempo era la posibilidad de configurar un backup de VMware seleccionando una vista por Data Store, ¿vale? Bien, eso ya es posible. A los que tenéis entornos virtuales muy grandes con muchos servidores SX y con muchos storage, soy perfectamente consciente que las diferentes posibilidades de visualización que os dábamos de esa creación del backup hasta ahora, algunos no os gustaban porque lo teníais todo gestionado por diferentes storage, ¿vale? Bien, a partir de ahora ya podéis crear los backups con esta nueva vista, ¿de acuerdo? Restores de los discos de una máquina virtual en paralelo. Lo mismo, solicitud que se hizo hace ya bastante tiempo en el portal y bueno, por fin hemos podido implementarla y evidentemente esto va a impactar directamente en los tiempos, en los RTOs, en los tiempos de restore de las máquinas virtuales. No es lo mismo recuperar una máquina virtual con 5 discos, restaurando los discos virtuales secuencialmente, uno a uno, que poder restaurar los 5 en paralelo, ¿de acuerdo? Creo que es una gran mejora y a los que utilicéis esta integración os va a venir muy bien. Importante, ahí tenéis las diferentes variables del ONIRC que pueden tener efecto en la restauración en paralelo. A nivel de el otro hipervisor principal de virtualización que hay, de Hyper-V, lo que hemos añadido es la posibilidad de hacer backups en paralelo de los VDICs, ¿vale? Actualmente se podía hacer, pero había una limitación que era en un clúster de 4 nodos se podía copiar un disco de cada uno de los nodos, ¿no? Independientemente de la máquina virtual en la que estuviera corriendo. Bueno, eso ya está ya está creado de tal manera que podemos hacer backups en paralelo. Esto es un primer paso, como os menciona aquí, para la posibilidad de hacer el granular recovery en el futuro, que como os digo, debería de estar en la próxima versión. Esto, igual que el restore de VMware, pues, debe de afectar muchísimo a la hora de hacer los backups, especialmente en entornos muy grandes, en clústeres SMB, donde tenéis muchos nodos de Hyper-V y diferentes máquinas virtuales corriendo en cada uno de los nodos. Otra funcionalidad a nivel, bueno, no a nivel gráfico, sino qué nos suele, qué parte del producto últimamente nos está presentando más problemas. Esto mis compañeros de soporte lo saben perfectamente, que es el application server, ¿no? Es muchas veces, incluso después simplemente de hacer una actualización de parches de Windows, el servicio del application server no arranca, no funciona. El troubleshoot es complicado, lleva mucho tiempo y siempre estamos pensando en qué podemos hacer para recuperar el servicio lo más rápidamente posible. Lo que han hecho nuestros programadores es crear este nuevo script, esta nueva utilidad que se llama OmniAsFish, que lo que os va a permitir es hacer una reconfiguración desde cero del application server, ¿vale? Evidentemente, dentro del application server hay muchas o algunas configuraciones almacenadas y guardadas allí, ¿de acuerdo? Con lo cual todo esto se perderá y tendremos que volver a reconfigurarlo. Pero por lo menos conseguiremos tener todos los servicios del producto corriendo y podremos hacer backups una vez finalice la ejecución del script, ¿vale? Cualquier certificado hecho a medida ya no será válido, hay que volver a configurarlo, configuraciones o integraciones con el EDAP, perdón, integraciones con el reporting server y configuraciones de cualquier cliente Edge Service, que es el que se utiliza para poder hacer backup de Office de Chain 365, ¿de acuerdo? En la documentación online de la versión 11.0 ya tenéis todo lo que necesitáis saber sobre el script.
¿de acuerdo? Lo que sí es muy importante, y como está aquí remarcado en rojo, por favor, no considerar el esfuerzo que va a requerir la reconfiguración de todas estas cosas que vemos aquí antes de ejecutar el script, ¿vale? Para aquellos que son muy curiosos y sé que en cuanto lo instalen se van a ir a ejecutar el script a ver si funciona o no, eso ya lo he hecho yo, que soy el más curioso, y bueno, el script toma un tiempo en hacer todo lo que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis un print shot de todos los pasos que se van realizando, ¿de acuerdo? Bueno, creo que os puede ser útil en caso de emergencia. Es otra herramienta más que tenemos a nuestra disposición y que podemos utilizar cuando tengamos algún problema con la parte del application server. ¿Qué más cosas tenemos? Chequeos en el upgrade muy importantes. ¿Por qué? Hay versiones, que ahora veremos cuáles, ya han salido de soporte, ¿de acuerdo? Queremos evitar, como hasta ahora, que se pueda instalar el software en sistemas operativos que no están soportados, lo cual no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar la instalación se van a realizar varios chequeos, ¿vale? Primero, como veis, esto por ejemplo es un upgrade, una 1091. Lo que nos va a decir es si hemos sido precavidos y tenemos un punto de rollback preparado, sea el que sea, un backup, un EADR, un snapshot, lo que sea, pero algo que si vamos a hacer el upgrade nos garantice que vamos a tener un punto atrás en el tiempo. Esto se ha hecho no porque las migraciones sean muy complicadas, porque a nivel de base de datos las modificaciones no son tantas. Yo os puedo decir, he realizado dos Windows y un Linux, y las tres se han realizado sin ningún problema, ¿de acuerdo? Evidentemente son entornos de prueba, no tienen la complejidad de vuestros entornos, pero por lo menos para mí no ha sido problemático, ¿vale? Mismo mensaje de aviso en Windows. ¿Y cuáles son algunos de los chequeos que realizamos? Como os decía, la versión, ahora veremos el mensaje que da. Eh, Muy importante, esto creo que es muy interesante. Hacemos un only-user menos list, se ejecuta en background un only-user menos list antes de realizar la migración, la actualización, lo cual nos va a decir que si no tenemos acceso a la lista de usuarios, quiere decir que algo está mal en la base de datos de PK Cloud, en la de usuarios, algo está mal. Si hacemos esa migración, cuando termine no vamos a poder acceder al Cell Manager a través de la consola, con lo cual no tiene sentido hacer la migración, ¿de acuerdo? Entonces, si el Only-User List no funciona correctamente, la migración no se va a poder realizar. Se hace un pre-check de que la entrada en el Cell Info está correcta también. Se chequean varias cosas que antes no hacíamos. Aquí llegamos al punto de las diferentes versiones que ya no están soportadas, para que lo tengáis todos claros. 2008 R2, Red Hat 6, SUSE 11 ya no están soportadas como Cell Manager a partir de la versión 11. ¿Vale? Si intentamos hacer una instalación en una de estas distribuciones de Linux o versiones de Windows, nos va a dar el siguiente error, lo cual va a impedir que instalemos el producto sobre un sistema operativo que no está soportado, ¿de acuerdo? Por último, nos vamos a la parte de otros cambios. Bueno, básicamente aquí voy a repasar brevemente con vosotros las certificaciones, ¿vale? Grandes novedades, el firmware para HP primera, 4.1 y 4.2. Importante, Windows 2022, que ha sido liberado recientemente, pues si no estoy equivocado, hace escasamente un mes o dos, sin que sirva de precedente, nos acostumbréis, ya lo soportamos y os digo que precisamente esos dos servidores Windows que os comentaba
yo he hecho la migración y en los dos casos ha funcionado correctamente. Y además lo he hecho de las dos maneras. Primero, actualizando un Windows 2019 con 1091, primero actualizando a Windows 2022 y luego actualizando Data Protector y viceversa. En cualquiera de las dos vías me ha funcionado correctamente, ¿de acuerdo? Por último, soportamos Rocky 8.4, que como todos sabéis es la continuación de las diferentes versiones de CentOS, que ahora se denominan así. Y bueno, otras diferentes certificaciones que están en progreso y que no tardarán mucho, como veis, LTO 9, posibilidad de usar el Google Cloud como Target Backup, NetApp, el ONTAP 9.8 y 9.9, bueno, todas estas diferentes versiones que podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco, creo que esta es la última. Bueno, aquí tenéis un pequeño screenshot de la Supermatrix, pero bueno, pues creo que lo más importante es que tengáis claro que podemos utilizar Windows Server 2022 como File Manager, Installation Server, Reporting Server, y que ya no soportamos Windows 2008 R2, ¿de acuerdo? Como Cell Manager, como cliente sí. Revisar siempre las matrices de soporte para comprobar antes de hacer cualquier migración que todo vuestro entorno va a estar soportado, y si tenéis alguna pregunta, como siempre, estaré encantado de atenderos, ¿vale? Ahora no sé si alguno tenéis alguna pregunta, pues es el momento. Bien podéis escribirla o bien me podéis enviar un email a mí directamente. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. Alguna hay. Eh, los requerimientos de servidor es para el caso de duplicación en origen. No, evidentemente eso es en destino. En origen, a ver, va a ser siempre lo mismo como mínimo, pero claro, tienes que tener en cuenta que en ese origen, en ese servidor del que vas a obtener datos y vas a deduplicarlos en origen, habrá una serie de aplicaciones corriendo. Es decir, si tienes una base de datos de Oracle que te está consumiendo 4 gigabytes, tienes que tener en cuenta cuánto te va a consumir el agente de disco a la hora de duplicar. Evidentemente no son ni los 16 ni los 32 gigas que comentábamos, porque no está gestionando el motor de duplicación. En origen tienes que contar con ese posible consumo extra de recursos que haga el motor de duplicación, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna recomendación de cuántos buzones puede manejar un Edge Server? No. Aquí hay un factor siempre a tener en cuenta y que tenéis que tener siempre en mente, que es qué hace el servicio Edge Server. Conectar con Azure, obtener la información de los buzones y traernos toda esa información, enviarla al Media Agent y este lo enviará al dispositivo que sea. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre el factor aquí importante va a ser el ancho de banda que tengamos desde ese Edge Server hasta nuestro proveedor de Azure en este caso, ¿vale? Si la conexión a Internet no es buena, pues evidentemente el tráfico de datos no será bueno. ¿El Edge Server puede ser virtual? Sí, sin ningún problema. Puede ser físico, virtual o, como os decía, puede estar incluso corriendo en el propio cloud. ¿Hay previsto algún tipo de protección contra ransomware en los nuevos stores por software? Muy buena pregunta, Luis. Voy a ser muy sincero con vosotros. No, ahora mismo no. La única protección que os puedo dar en este sentido ahora mismo es que podemos ejecutarlo en máquinas Linux y, como todos sabéis, la mayoría de los ataques por ransomware están diseñados y van destinados a máquinas Windows. Al igual que comentaba con el tema de los puertos de comunicación,
Esto ya se lo hemos hecho saber a nuestros desarrolladores. Tenemos que tener algo, alguna capa de protección contra el ransomware para estos stores. Están trabajando en ello y yo espero ya no ni siquiera en la próxima versión, sino que quizás a través de algún parche o algo podamos securizar de alguna manera estos stores de software, ¿vale? Porque básicamente ahora mismo no hemos avanzado en ese sentido. Digamos que son como los anteriores Store Ones por software, donde no hay ninguna capa de protección. Tiene fecha de lanzamiento la 11.0. Ya está disponible. La podéis descargar cuando queráis y toda la documentación está en la página web. Está soportado backup proxy VMware superior a Windows 2016. Pues te lo voy a mirar, David. Creo que sí, porque esto, al final, los diferentes versiones de sistemas operativos que soportamos como backup proxy o como mount proxy van asociados a la VDDK de VMware que tiene embebido el producto, ¿de acuerdo? Aquí se ha actualizado a la 7.0 UDI2, me parece que es. Voy a mirar las matrices de VMware y te lo digo. Me parece que se añade Windows 2019, pero tendría que confirmártelo, ¿vale? Dame un segundo que me lo voy a apuntar. Vale. Más. Destino de DPD a un bloc de Azure o bucket de S3. ¿Cuándo? A un bloc de Azure o backup de S3. Ahora mismo no está disponible. Si queremos instalar una instancia, un storage DPD en cloud, tiene que ser sobre una máquina virtual que esté corriendo en el cloud, no directamente sobre un blob o un S3. Creo que esta es una funcionalidad, evidentemente, que tiene que estar en el futuro, pero ahora mismo, Paco, no te puedo asegurar cuándo va a estar. Vale, veo que ya están disponibles las matrices, me dice por aquí David, perfecto. Y puedes compartir tu correo para futuras consultas. Por supuesto, mi correo, os lo digo, jbasilio@microfocus.com. Os lo estoy escribiendo aquí y os lo estoy enviando a todos. A ver qué más teníamos por aquí. A ver si me dejo alguna por aquí. Los requerimientos, nada, eso está. Y he visto una pregunta de licencias y se me ha ido al rato o no me he dado cuenta yo. Vale, no veo ninguna más. Yo creo que he contestado todas. De todos modos, estoy a vuestra disposición, ¿vale? Todos tenéis mi mail, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, encantado de ayudaros. Nada más por mi parte, espero que os haya sido útil, no me he extendido mucho, como lo habitual, 30, 40 minutos. Desearos que paséis buena tarde y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos.